La fama no siempre ilumina, a veces encandila, deforma y encierra. En el cine español, varios creadores alcanzaron el prestigio mundial, pero ese mismo reconocimiento los persiguió como una sombra. Estos son 10 nombres cuya gloria también tuvo precio. 1. Pedro Almodóvar. Pedro Almodóvar es quizá el ejemplo más visible de cómo la fama puede convertir a un artista libre en una institución vigilada. Surgió del impulso irreverente de la movida madrileña, de una España que despertaba de décadas de represión y buscaba nuevos cuerpos, nuevos lenguajes, nuevos excesos. En sus primeros años, Almodóvar fue celebrado y atacado por lo mismo: su descaro, su sexualidad explícita, su humor incorrecto, sus mujeres desbordadas, sus melodramas impuros, su capacidad para mezclar lo popular con lo transgresor. Parecía un cineasta nacido para incomodar. Pero el tiempo hizo algo paradójico con él. Aquel rebelde acabó convertido en emblema nacional, en marca cultural española, en autor de prestigio global. Y cuando un provocador se vuelve patrimonio, la libertad cambia de forma. Ya no se le permite simplemente crear, se le exige representar. La fama de Almodóvar creció hasta hacerlo reconocible mucho más allá del cine español. Su apellido se convirtió en adjetivo, almodovariano. Esa transformación es una victoria artística enorme, pero también una condena. Cuando el nombre de un creador define un estilo, cada obra nueva debe negociar con ese estilo. El público espera colores intensos, mujeres heridas y poderosas, deseo, culpa, madres, actrices, secretos familiares, melodrama, humor, artificio, pasión. Almodóvar puede cambiar, envejecer, depurar su lenguaje, acercarse a la sobriedad o explorar heridas más íntimas, pero la mirada pública sigue buscando la firma reconocible. Su fama lo acompaña como una sombra exigente. Debe ser Almodóvar, pero no repetirse. Debe evolucionar, pero no abandonar aquello que lo hizo amado. Debe sorprender, pero dentro de una identidad que el mundo ya cree poseer. Además, su figura siempre ha estado rodeada de debate. Desde sus provocaciones iniciales hasta las discusiones sobre los límites entre arte, moral, política, deseo y escándalo, Almodóvar ha sido observado con una intensidad que pocos cineastas soportan. En su caso, la celebridad no solo amplificó sus películas, sino también todo lo que ocurría alrededor de ellas. Cada gesto público, cada tema incómodo, cada lectura de su obra se convirtió en materia de conversación. El artista que empezó filmando desde los márgenes acabó instalado en el centro absoluto del canon. Y estar en el centro significa ser visto desde todos los ángulos, incluso desde los más hostiles. La fama le dio autoridad, pero también le quitó anonimato, ligereza y margen para el error. Lo más interesante es que Almodóvar ha filmado una y otra vez personajes que se reinventan, que actúan, que esconden identidades, que sobreviven mediante la ficción. Su propia carrera parece dialogar con ese tema. ¿Quién es Pedro Almodóvar cuando el mundo ya decidió qué significa Pedro Almodóvar? ¿El joven insolente de los años 80? ¿El maestro del melodrama? ¿El autor internacional premiado? ¿El símbolo de una España moderna, sexual, colorida y contradictoria? Tal vez todos, y tal vez ninguno por completo. 2. Luis Buñuel. Luis Buñuel es una de las figuras más universales del cine español, aunque gran parte de su carrera se desarrolló lejos de España. Esa condición resume ya una herida central. Fue español hasta la médula, pero su obra tuvo que crecer en el exilio, en Francia, México y otros territorios simbólicos donde encontró libertad, distancia y contradicción. Buñuel encarnó el escándalo del surrealismo, la burla contra la moral burguesa, el ataque a la religión institucional, el deseo como fuerza desestabilizadora y el sueño como arma contra la razón satisfecha. Su fama fue inmensa, pero también lo convirtió en una criatura casi mitológica. El iconoclasta perfecto, el blasfemo elegante, el anciano feroz, el artista que parecía no deberle obediencia a nadie. Esa imagen, aunque poderosa, puede ocultar el costo humano de una vida marcada por rupturas, desplazamientos y una relación conflictiva con su propio origen. La carrera de Buñuel demuestra que el reconocimiento internacional no siempre compensa la pérdida de pertenencia. El exilio no es solo un cambio de país, es una fractura de identidad. Quien vive lejos de su tierra por razones históricas o políticas no se limita a trabajar en otro lugar. Aprende a mirar desde una distancia que enriquece y duele al mismo tiempo. En Buñuel, esa distancia alimentó una mirada despiadada sobre las instituciones, las clases sociales, la fe, la familia y el deseo reprimido. Pero también hizo que su españolidad se volviera espectral, presente en obsesiones, recuerdos, acentos culturales y heridas,
aunque no siempre en el espacio físico de producción. La fama internacional lo celebró como autor universal, pero esa universalidad nació de una pérdida concreta. Buñuel se volvió de todos porque, en cierto sentido, no pudo ser plenamente de un solo lugar. Su prestigio surrealista también fue una trampa. Desde sus primeros escándalos, el público y la crítica esperaron de él provocación, irreverencia, violencia simbólica. Buñuel supo administrar esa expectativa con inteligencia, pero el mito del artista destructor puede ser tan limitante como cualquier etiqueta. Se olvida con facilidad que su cine no es solo provocación, también está lleno de precisión narrativa, humor seco, compasión ambigua, observación social y una profunda comprensión de la hipocresía humana. Sin embargo, la celebridad tiende a preferir imágenes simples. Buñuel quedó fijado como el gran dinamitero de las convenciones, el hombre que atacaba altares y salones burgueses. Esa imagen es cierta, pero incompleta. El mito ilumina y deforma al mismo tiempo. La ironía de Buñuel es que dedicó su obra a desconfiar de las apariencias, y él mismo terminó convertido en una apariencia monumental. Cuanto más creció su fama, más se consolidó un personaje público, el genio surrealista implacable. Pero detrás de ese personaje hubo un hombre atravesado por la historia del siglo XX, por el desarraigo, por la necesidad de trabajar en industrias diversas, por la tensión entre libertad creativa y supervivencia profesional. 3. Carlos Saura. Carlos Saura fue un creador atravesado por la memoria histórica. Su cine no puede separarse de las heridas de España, de la sombra del franquismo, de los fantasmas familiares y colectivos que siguieron habitando el país mucho después de la guerra y la dictadura. Saura convirtió esas obsesiones en una obra vasta, compleja, a menudo simbólica, donde el pasado no aparece como recuerdo muerto, sino como presencia activa que condiciona los cuerpos, las casas, los deseos y los silencios. Su fama creció alrededor de esa capacidad para filmar lo reprimido, pero también, como ocurre con muchos autores marcados por una gran obsesión, su reconocimiento terminó encerrándolo en ciertas imágenes. Saura como cineasta de la memoria, Saura como intérprete de la España traumática, Saura como puente entre cine, danza y flamenco. Esas etiquetas son ciertas, pero no bastan. Y cuando una etiqueta se vuelve demasiado poderosa, empieza a borrar al hombre que hay detrás. Durante años, Saura fue leído como uno de los grandes cineastas capaces de dialogar con la censura y con la historia mediante símbolos, alegorías y estructuras psicológicas. Sus películas abordaban el poder, la represión, la familia, la infancia, la culpa y el deseo desde un lenguaje que no siempre nombraba directamente aquello que estaba denunciando. Esa necesidad de sugerir, de desplazar el conflicto hacia zonas íntimas o metafóricas, formó parte de su grandeza. Pero también revela una tensión dolorosa. La historia española no fue para él un tema más, sino una carga persistente. La fama lo convirtió en un cronista de heridas que parecían no cerrarse nunca. Cada obra suya era observada como una nueva entrada en ese diálogo con el pasado, como si el director estuviera obligado a seguir excavando en la misma zona de dolor. Más adelante, su relación con el flamenco y la danza amplió su prestigio internacional. Saura supo filmar el cuerpo, el ritmo, el movimiento y la música con una sensibilidad extraordinaria. En esas obras, el escenario se convertía en espacio mental, el baile en memoria, la coreografía en relato. Sin embargo, también allí surgió otro encasillamiento. Para parte del público global, Saura pasó a ser el gran embajador cinematográfico del flamenco, una posición prestigiosa pero reductora. Su cine de danza fue celebrado, sí, pero a veces esa celebración simplificó una trayectoria mucho más amplia. El artista que había indagado en las fracturas psicológicas de una sociedad quedó asociado también a una imagen cultural exportable, elegante, profundamente española, pero tal vez demasiado cómoda para quienes preferían ver belleza antes que conflicto. La fama de Saura, por tanto, fue doblemente ambigua. Le permitió convertirse en una figura central del cine europeo, pero también lo ató a los fantasmas que mejor sabía filmar. Franco, la memoria, la familia, el flamenco, esos términos rodean su nombre como columnas de un templo, aunque también como barrotes. 4. Luis García Berlanga. Luis García Berlanga fue uno de los grandes maestros de la sátira cinematográfica española, pero su grandeza nació en un terreno lleno de obstáculos. Su cine supo mirar la sociedad con una mezcla de ternura, ironía, ferocidad y desencanto. Allí donde otros veían costumbrismo amable, Berlanga encontraba hipocresía, burocracia, miseria moral, oportunismo y absurdo colectivo. Su mirada era profundamente española,
no porque celebrara una esencia nacional limpia y orgullosa, sino porque mostraba una comunidad atrapada en rituales, apariencias, pequeñas corrupciones y grandes silencios. Ese talento para convertir la realidad social en comedia amarga le dio fama, pero también lo enfrentó de manera continua a la censura. En su caso, la celebridad no fue solo una cuestión de reconocimiento artístico, fue una lucha constante por decir sin decir, por mostrar sin provocar una prohibición definitiva, por esconder la crítica dentro de la risa. Berlanga se hizo famoso precisamente porque entendió que, bajo un sistema represivo, la inteligencia debía volverse indirecta. Sus películas podían parecer corales, caóticas, llenas de personajes hablando al mismo tiempo y de situaciones absurdas, pero debajo de ese aparente desorden había una precisión demoledora. La censura obligaba a rodear el golpe, a disfrazarlo, a convertir la denuncia en equívoco, y ese combate moldeó su estilo. Lo injusto es que la misma presión que estimuló su ingenio también limitó su libertad. Berlanga tuvo que aprender a sobrevivir dentro de un marco que sospechaba de cualquier mirada demasiado lúcida. La fama lo volvió más visible y, por tanto, más vigilado. Ser reconocido como un director inteligente y satírico implicaba que sus películas serían observadas con especial atención por quienes temían la crítica social. La paradoja berlanguiana es dolorosa. Cuanto más aguda era su mirada, más debía camuflarla. La gloria artística se desarrolló en tensión con el control político y moral de su época. Sus personajes suelen parecer atrapados en estructuras absurdas que los superan: instituciones, familias, autoridades, tradiciones, ceremonias. Algo similar ocurrió con el propio director. Su creatividad tuvo que moverse dentro de una estructura que intentaba domesticarla. Por eso su fama no puede separarse de la censura. Berlanga no fue simplemente un director popular, fue un artista obligado a convertir la restricción en lenguaje. Y aunque eso produjo obras extraordinarias, también dejó una pregunta amarga. ¿Qué habría filmado si no hubiera tenido que negociar tanto con el miedo institucional? Su éxito posterior consolidó su imagen como maestro de la comedia crítica, pero esa etiqueta también simplificó la profundidad de su cine. Berlanga no hacía chistes sobre España, diseccionaba sus mecanismos de poder, sus frustraciones y su tendencia al autoengaño. La risa en sus películas no libera del todo, muchas veces confirma que no hay salida. Su fama lo convirtió en símbolo de una inteligencia nacional capaz de burlarse de sí misma, pero también lo fijó en una lucha histórica contra los límites impuestos. 5. Alejandro Amenábar. Alejandro Amenábar conoció muy pronto una clase de éxito que muchos cineastas no alcanzan jamás: reconocimiento crítico, impacto popular y proyección internacional. Su nombre quedó unido a una precocidad casi legendaria dentro del cine español. Desde sus primeras películas, mostró una habilidad poco común para manejar el suspense, la atmósfera, la estructura narrativa y los dilemas de identidad. Pero fue The Others la obra que lo elevó a una dimensión distinta. Con Nicole Kidman al frente, una casa envuelta en penumbra y un giro narrativo que conquistó a millones de espectadores, Amenábar pasó a ser algo más que una promesa. Se convirtió en el director español capaz de dialogar con el gran cine internacional desde una elegancia clásica. Sin embargo, alcanzar una cima demasiado temprano tiene un coste evidente. A partir de entonces, la pregunta dejó de ser qué quería contar Amenábar y pasó a ser si podía superar The Others. Ese es uno de los mecanismos más crueles de la fama. Convierte un logro en una vara de castigo. Lo que en un principio consagra al artista termina persiguiéndolo. Amenábar quedó asociado al joven genio que había dominado el thriller psicológico y el terror gótico con una madurez sorprendente. Pero ningún creador puede vivir eternamente en el instante de su revelación. Su evolución posterior exploró otros territorios: el drama histórico, la reflexión religiosa, la memoria política, la ciencia, la muerte, el miedo social. Esa amplitud debería haber sido leída como búsqueda. Sin embargo, para una parte del público, cada desviación del modelo de The Others pareció una pérdida. El éxito internacional había construido una imagen tan fuerte que cualquier cambio era interpretado como descenso. La presión no fue solo estética, sino también simbólica. Amenábar cargó con la etiqueta de director destinado a grandes cosas, y esa etiqueta, aunque suene prestigiosa, puede volverse asfixiante. El creador precoz rara vez obtiene permiso para madurar de forma irregular. Se espera de él lucidez constante, control absoluto, obras decisivas. Sus errores se leen como decadencia, sus dudas como agotamiento, sus cambios de registro como extravío. En el caso de Amenábar, la fama temprana redujo el margen de libertad. Ser celebrado desde joven lo convirtió en una figura pública antes de que su trayectoria pudiera respirar con naturalidad.
El público no asistía solo a sus películas, sino a la evaluación continua de una promesa. Lo interesante es que su cine siempre ha estado atravesado por personajes que dudan de la realidad, de su identidad, de sus creencias o de aquello que creen controlar. Esa obsesión parece reflejar, de forma indirecta, la propia tensión de su carrera. Amenábar se hizo famoso por dominar los mecanismos del misterio, pero terminó enfrentado al misterio más difícil: cómo seguir siendo el mismo cuando todos esperan una repetición del milagro. La celebridad le abrió puertas internacionales, pero también congeló una parte de su imagen. 6. Juan Antonio Bayona. Juan Antonio Bayona representa una de las trayectorias más vertiginosas del cine español reciente. Su salto con El orfanato fue tan contundente que pareció anunciar la llegada de un director capaz de combinar sensibilidad emocional, dominio técnico y vocación popular. Aquella película funcionaba como relato de terror, pero también como melodrama de pérdida, maternidad y duelo. No era solamente una historia de fantasmas, era una historia sobre el amor llevado hasta sus límites más dolorosos. Esa mezcla de espectáculo y emoción se convirtió en la marca de Bayona. El público lo reconoció como un cineasta capaz de hacer llorar y sobresaltar, de manejar grandes mecanismos narrativos sin abandonar el corazón humano de sus historias. Pero esa virtud pronto se transformó en una exigencia. Cada nuevo proyecto debía ser más grande, más conmovedor, más internacional, más impecable. La fama de Bayona creció de manera distinta a la de otros autores españoles. No se le encasilló como marginal ni como cineasta de culto, sino como director de gran escala. Su llegada a producciones de mayor presupuesto y su paso por Hollywood lo colocaron bajo una presión especialmente dura, la de demostrar que un cineasta español podía manejar maquinaria industrial sin perder identidad. Ese tránsito no es sencillo. Hollywood ofrece recursos, visibilidad y proyección global, pero también impone reglas, expectativas comerciales y estructuras narrativas rígidas. Bayona tuvo que negociar entre el impulso íntimo que parecía sostener sus primeras obras y la demanda de espectáculo asociada a su nueva posición. En esa negociación, la fama se volvió una especie de contrato no escrito. Debía emocionar al público global, satisfacer a la industria y conservar el prestigio artístico. El peso de esa expectativa se nota en la manera en que se habla de él. Bayona no estrena simplemente películas, estrena pruebas de capacidad. ¿Puede sostener una superproducción? ¿Puede equilibrar efectos visuales y emoción? ¿Puede convertir una tragedia real en experiencia cinematográfica sin caer en manipulación? ¿Puede sobrevivir a una franquicia sin diluirse? Estas preguntas acompañan su nombre y revelan una forma de presión muy concreta. Mientras otros directores son juzgados por su mundo personal, Bayona es juzgado por su rendimiento en la gran escala. Su talento técnico, lejos de liberarlo, lo convirtió en candidato permanente para desafíos enormes. Y cuando la industria descubre que alguien puede cargar con mucho peso, suele darle más peso todavía. Lo paradójico es que el centro de su cine parece estar en la vulnerabilidad. Bayona filma a menudo personajes enfrentados a pérdidas insoportables, familias fracturadas, niños en contacto con lo monstruoso, adultos obligados a sobrevivir a lo imposible. Pero el propio director quedó asociado a una imagen de solidez industrial, como si su función fuera construir grandes emociones con precisión de ingeniería. 7. Isabel Coixet. Isabel Coixet ha construido una de las carreras más internacionales del cine español, pero también una de las más discutidas. Su obra suele moverse en territorios íntimos, melancólicos, emocionalmente fríos en la superficie y cargados de heridas subterráneas. Personajes aislados, mujeres que callan más de lo que dicen, pérdidas afectivas, paisajes interiores, silencios prolongados. Esos elementos han definido una parte importante de su identidad artística. Sin embargo, esa misma sensibilidad, que para muchos es señal de delicadeza y profundidad, para otros ha sido motivo de reproche. Coixet se convirtió en una directora reconocida fuera de España, capaz de trabajar con actores internacionales y de moverse entre lenguas, países y sistemas de producción, pero esa proyección también multiplicó el escrutinio sobre su figura. La fama no le trajo solamente admiración, le trajo una pregunta constante sobre la legitimidad de su tono. En el caso de Coixet, la pérdida de sí misma no debe entenderse como una renuncia evidente, sino como una tensión entre fidelidad personal y recepción pública. Cuanto más visible se volvió, más se discutió su estilo, que si era demasiado frío, demasiado literario, demasiado triste, demasiado calculado, demasiado distante. A muchos directores hombres se les celebra la austeridad como rigor. A una mujer cineasta, esa misma austeridad puede ser leída como afectación.
Coixet ha tenido que habitar una zona incómoda, ser lo suficientemente reconocible para tener una voz propia, pero soportar que esa voz sea juzgada una y otra vez bajo sospecha. Su cine parece pedir atención a las emociones pequeñas, a las grietas casi invisibles, a los dolores que no estallan. Y sin embargo, la fama suele preferir relatos más simples, éxito o fracaso, genio o impostura, emoción o frialdad. Su carrera internacional también ha sido un arma de doble filo. Por un lado, le permitió salir del marco estrictamente español y dialogar con un cine más amplio, menos dependiente de una sola tradición nacional. Por otro, la colocó en una posición vulnerable. Cuando un artista se mueve entre culturas, a veces se le reprocha no pertenecer del todo a ninguna. Coixet ha sido vista como cosmopolita, pero también como distante, como autora sensible, pero también como excesivamente controlada. Esa ambivalencia forma parte de su fama. No se la deja simplemente filmar, se la interpreta como síntoma de algo. Su tristeza estética, su modo de narrar la intimidad, su inclinación por personajes dañados, todo se convierte en materia de debate. Lo más duro de esta clase de reconocimiento es que puede erosionar la libertad interior. Cuando cada película es recibida no solo como una obra, sino como una prueba sobre si la autora confirma o desmiente los prejuicios sobre ella, el acto creativo se llena de ruido. Isabel Coixet ha sido famosa por una sensibilidad que muchos admiran y otros rechazan con fuerza. Esa polarización la ha mantenido en el centro de conversaciones importantes, pero también ha hecho que su figura pública sea más áspera. 8. Álex de la Iglesia. Álex de la Iglesia irrumpió en el cine español con una energía desbordada, grotesca, ferozmente personal. Desde el principio, su universo pareció levantarse contra cualquier idea de moderación. Personajes deformados por la frustración, violencia absurda, humor negro, religión convertida en delirio, televisión como circo, España como escenario de una comedia salvaje a punto de incendiarse. Su fama nació precisamente de esa capacidad para convertir el desorden en estilo. Películas como El Día de la Bestia lo colocaron en el mapa como un autor distinto, irreverente, capaz de mezclar lo popular con lo apocalíptico, lo castizo con lo demoníaco, el chiste con la tragedia. Pero esa misma identidad explosiva se volvió una expectativa permanente. El público aprendió a esperar de él caos, exceso, furia, ruido. Y cuando la fama reduce a un artista a una fórmula, incluso la rareza puede convertirse en rutina. El problema de Álex de la Iglesia no es haber construido un mundo reconocible, sino haber sido devorado por la demanda de ese mundo. Su cine funciona muchas veces como una centrifugadora emocional. Todo gira, todo grita, todo se rompe. En sus mejores momentos, esa intensidad revela verdades incómodas sobre la sociedad española, la violencia escondida bajo la convivencia, la mezquindad disfrazada de normalidad, el espectáculo como sustituto de la moral. Sin embargo, el reconocimiento masivo también lo encasilló como el director de lo desquiciado. La etiqueta puede parecer halagadora, pero es peligrosa. Obliga al artista a demostrar constantemente que sigue siendo más salvaje, más ácido, más irreverente que los demás. La transgresión, repetida como expectativa, deja de ser libertad y empieza a parecer obligación. Su trayectoria muestra una batalla entre ambición autoral e industria. De la Iglesia ha sabido moverse entre el cine de género, la comedia negra, el thriller, la sátira social y el espectáculo visual. Pero cada vez que se aparta del molde que el público reconoce, surge la comparación con sus obras más icónicas. La fama, en su caso, no le pidió serenidad, le pidió incendios, y esa demanda resulta agotadora. Ser el arquitecto del caos implica que muchos espectadores no acepten fácilmente el matiz, la pausa o la fragilidad. Quieren la explosión, quieren el esperpento, quieren personajes al borde del colapso. Así el director queda atrapado en una imagen pública que celebra su diferencia, pero también le exige reproducirla. La ironía es que Álex de la Iglesia ha hecho de la pérdida de control uno de sus grandes temas, y su propia fama parece reproducir esa lógica. Cuanto más se consolidó como creador de mundos delirantes, más difícil fue separar al artista del espectáculo de su propio temperamento cinematográfico. Su nombre evoca una promesa de desorden, y esa promesa pesa, porque la fama no siempre domestica a los rebeldes. A veces los obliga a seguir pareciendo rebeldes incluso cuando necesitan cambiar. En ese sentido, su prestigio es una corona hecha de ruido, brillante, reconocible, poderosa, pero también incómoda. Álex de la Iglesia no perdió su identidad por volverse convencional, sino por tener que defender una y otra vez su derecho al caos. 9. Víctor Erice. Víctor Erice representa una de las formas más extrañas y silenciosas de la fama, la del creador que casi no aparece, pero cuya ausencia se vuelve mito.
A diferencia de otros cineastas que construyen su celebridad mediante una producción constante, entrevistas, polémicas o presencia pública, Erice ha sido celebrado precisamente por lo contrario, por filmar poco, por dejar largos intervalos entre sus obras, por convertir cada aparición en una especie de ceremonia cultural. En un mundo cinematográfico dominado por la velocidad, la promoción y la repetición, su figura parece pertenecer a otra época. Esa rareza lo engrandece, pero también lo aprisiona. Cuando un director hace pocas películas y cada una es recibida como si fuera una revelación, la expectativa deja de ser un homenaje y se convierte en una carga casi imposible de sostener. Su nombre quedó asociado a una idea de cine profundamente contemplativo, ligado a la memoria, la infancia, el silencio y la luz. El espíritu de la colmena no solo fue una película importante, se convirtió en una referencia cultural, en una forma de mirar la España de posguerra a través de los ojos de una niña, en un ejemplo de cómo la historia puede insinuarse sin necesidad de gritar. Ese tipo de reconocimiento es hermoso, pero cruel, porque después de una obra así, cualquier nuevo gesto del autor parece obligado a tener la misma densidad simbólica. Erice pasó a ser visto no solo como un director, sino como un guardián de una pureza cinematográfica. Y cuando la crítica, los cinéfilos y las instituciones colocan a alguien en ese altar, también le niegan el derecho a equivocarse, a repetirse, a cambiar de tono o a producir una obra menor. La tragedia de Erice no es la del escándalo ni la del exceso, sino la del silencio convertido en identidad pública. Su prestigio creció justamente alrededor de su escasez. Cada proyecto no realizado, cada demora, cada regreso tardío reforzó la leyenda del artista exigente, misterioso, casi inaccesible. Pero detrás de esa leyenda puede intuirse una tensión dolorosa. La fama cultural no siempre libera. A veces obliga a estar a la altura de una imagen construida por otros. Erice quedó atrapado entre la admiración y la espera. Muchos no se acercan a su cine como quien descubre una obra viva, sino como quien entra en un museo con reverencia anticipada. Esa solemnidad puede ser una forma de respeto, pero también una forma de distancia. Cuanto más se consolidó su prestigio, más difícil pareció imaginarlo como un cineasta simplemente humano. Se convirtió en símbolo de rigor, de memoria, de resistencia frente al ruido audiovisual. Sin embargo, todo símbolo corre el riesgo de perder su respiración. Víctor Erice es quizá uno de los grandes ejemplos de una fama que no destruye por exceso de exposición, sino por exceso de veneración. Su nombre pesa tanto que cada película futura parece tener que justificar décadas de espera. Y esa es una condena refinada. No ser perseguido por el fracaso, sino por la grandeza que los demás decidieron atribuirte. 10. Jaume Balagueró. Jaume Balagueró ocupa un lugar peculiar dentro del cine español contemporáneo, el de un director que encontró en el terror una vía de reconocimiento internacional, pero también una jaula estética de la que nunca le ha resultado fácil escapar. Antes de que su nombre quedara asociado de manera casi automática a REC, Balagueró ya había construido una sensibilidad inquietante, marcada por espacios cerrados, atmósferas opresivas, personajes vulnerables y una idea muy concreta del miedo. No como simple sobresalto, sino como contaminación lenta de la realidad cotidiana. Sin embargo, el éxito masivo de REC, codirigida con Paco Plaza, cambió para siempre la manera en que el público lo miró. Aquella película, con su cámara nerviosa, su edificio infectado y su sensación de encierro irreversible, se convirtió en un fenómeno que trascendió el circuito español. De pronto, Balagueró ya no era solamente un cineasta de género, era uno de los rostros del terror europeo moderno. Y ahí comenzó la paradoja, porque cuando una película alcanza semejante impacto, el triunfo puede transformarse en una condena. El público ya no espera una obra nueva, espera repetir la sensación original. La industria no pregunta qué quiere explorar el director, sino cuánto puede parecerse su próximo proyecto al éxito anterior. En el caso de Balagueró, esa sombra fue especialmente densa porque REC no solo funcionó comercialmente, también definió una estética reconocible, exportable, imitable. El director quedó atrapado en el recuerdo de una experiencia cinematográfica que parecía insuperable dentro de su propio territorio. Cada nueva película suya fue medida, de forma justa o injusta, contra aquel edificio maldito, contra aquella reportera aterrorizada, contra aquel dispositivo de cámara en mano que convirtió la claustrofobia en espectáculo. Lo trágico de su fama es que Balagueró no es un creador limitado al susto fácil. Su cine revela una atención constante al trauma, a la fragilidad psicológica y a la amenaza que se esconde detrás de fachadas aparentemente normales. Pero la celebridad suele simplificar. A los ojos de muchos espectadores, un director deja de ser una persona en evolución y se convierte en una marca. En su caso, esa marca fue el terror, y dentro del terror fue REC. Así,
La fama no lo destruyó de manera ruidosa, sino mediante una reducción. Lo volvió más visible y al mismo tiempo más difícil de ver en toda su amplitud. Balagueró ganó un lugar en la memoria popular, pero pagó con la sospecha permanente de estar regresando siempre al mismo pasillo oscuro. Su caso demuestra que el reconocimiento puede ser tan estrecho como una prisión. Cuanto más fuerte es una obra, más puede devorar a quien la creó.